Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Es la pelea entre el bien y el mal, es la pelea que se reedita permanentemente, que a veces hemos leído en muchísima literatura, pero que al mismo tiempo tiene un contacto ineludible con la realidad. Yo le decía que se reedita a cada día, a cada hora. A veces somos protagonistas de esta pulseada entre el bien y el mal, y a veces no lo somos. A veces hay otros protagonistas que son aquellos que llevan adelante esta pelea. Uno imagina, en definitiva, que en todo caso es la justicia el ámbito donde se da esta pulseada en una forma más transparente. Intuimos que es la propia justicia la que se ubica quizás de un lado, del lado de los buenos, y que del otro lado va a quedar, sin ninguna duda, la maldad. En definitiva, adivinamos que detrás de todo lo bueno se esconde algo justo, y de la misma forma pensamos que detrás de algo justo quizás hay en todo caso algo bueno. Mire, hay que hablar de lo aparente, hay que hablar del absurdo, hay que hablar de tantos elementos que de alguna forma resultan en muchos aspectos paradojales cada vez que nos acercamos a esta pelea entre el bien y el mal, y en todo caso lo hacemos con el prisma que significa justamente la justicia. Alguien que sabía mucho de todo esto es el autor que he elegido esta noche. Se llama Gilbert Chesterton y escribió una obra magistral de la literatura que se llama El hombre que fue jueves. Y en esa obra, Chesterton, que era un mago en el manejo de la ironía, pero lo era mucho más cuando se escribía y cuando utilizaba la paradoja, nos describe la vida, pero sobre todo unos días en la vida de un personaje que se llama Gabriel Sime. Gabriel Sime era un policía en lucha permanente contra el crimen, pero también lo va a presentar Chesterton como alguien que era un agente secreto, un espía del Scotland Yard. Y sobre todo en términos sociales y en la historia, es el propio Sime quien se va a presentar como una especie de poeta, de filósofo, cultor de la gran literatura, alguien que solía conversar en los parques y que traba amistad con otros poetas. Pero a lo largo de la historia, en las primeras páginas, ya nos enteramos que el agente Sime tiene un objetivo, que es infiltrarse en una organización anarquista, una organización que quiere generar el caos y que en definitiva planea, y el verbo quizás es excesivo porque nos vamos a dar cuenta a lo largo de la historia que quizás queda demasiado lejos este objetivo, pero yo le decía, planea generar caos atentando contra el zar de Rusia y atentando también contra el presidente de Francia. Es Gabriel Sime el que busca infiltrarse para detener, para desbaratar esta supuesta organización, y lo hace trabando contacto con alguien que también se presenta como un poeta en un parque al que él solía ir a leer, y es este poeta el que termina invitándolo a una especie de asamblea, a un club filosófico, si usted quiere, y es allí van, donde es el propio Gabriel Sime, este agente secreto, que termina presentándose como un gran poeta y que termina haciendo un discurso que deja atónitos a propios y extraños, termina haciendo una especie de apología de la anarquía, apología del caos. Alguien que se supone que secretamente se dedica al orden, genera una adhesión prácticamente unánime, al punto tal de que de esa situación nosotros como lectores vamos a empezar a conocer de primera mano no solo que efectivamente detrás de ese club filosófico, detrás de esa tertulia, se esconde efectivamente lo que se denomina el Consejo Supremo, sino que además es el propio agente Gabriel Sime, para todo el mundo un poeta, un filósofo, el que secretamente va a ser elegido como parte de ese Consejo Supremo. Es un Consejo Supremo que nos enteramos en las primeras páginas del libro, que está conformado por 7 miembros y que cada uno de ellos va a recibir el nombre de un día de la semana. Hacia allí va entonces el agente Sime, empieza a enterarse que hay quien quiere ponerlo en el lugar vacante, que es el lugar del día jueves. Él va a ser el miembro llamado Jueves de algo que es conducido por alguien que se denomina Domingo, que es el jefe supremo en definitiva. Es una Londres
fantasmal la que describe Chesterton, es una Londres algo mágica, algo surrealista, donde cada puerta, donde cada ventana esconden insospechadamente lo que es una escenografía, lo que es un escenario de una verdadera novela policial, de una novela de espías. Descubrimos más pronto que tarde que ese encuentro se está por generar, que en definitiva Gabriel Simes ya está sentado en la mesa junto a los otros 6 miembros, y es entonces cuando ese jefe, al que todo el mundo le tiene miedo, que nadie nunca ha conocido, en definitiva, que no conocemos su identidad nosotros que somos los lectores de esta historia, pero que es cuando, en definitiva, este hombre, este jefe supremo denominado Domingo, les termina diciendo a los 6 miembros restantes, a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, les dice: señores, entre ustedes hay un intruso, entre ustedes hay un infiltrado. Todo el mundo se mira a sí mismo y mira a quien tiene enfrente. Es Gabriel Simes, este agente que es el protagonista de esta historia, quien piensa inmediatamente que lo han reconocido, que es un policía que ha sido infiltrado directamente, pero entonces la historia nos descubre que no, que existe otra persona, que es Martes, una persona de apellido Gogol, que es quien es descubierto y quien es expulsado de este Consejo Supremo. Mire, la historia continúa, la realidad es que la historia toma un giro inesperado. Vamos a empezar a darnos cuenta de que, por supuesto, que nada es lo que parece y que en todo caso hay un fino sentido de la paradoja, donde cada identidad de quienes forman parte de este Consejo Supremo, que se supone que apuesta a generar caos, son en muchos aspectos partidarios del orden. Hay que reconocer que en definitiva hay 2 o 3 elementos que son centrales, que yo rescato de la historia. La historia continúa muchísimo y tiene un desenlace totalmente sorprendente. Solo le he contado prácticamente el comienzo. Pero lo que quiero recapacitar con usted, lo que quiero pensar es: ¿qué pasa con esas paradojas que describe tan bien Chesterton? Por ejemplo, que en busca de hacer el bien uno muchas veces termina haciendo el mal. Que en la búsqueda por interpretar, por interpelar, por administrar y por ejecutar la justicia, uno a veces, siendo uno de los protagonistas de esta historia, termina por convertirse en un criminal. Y sobre todas las cosas, que detrás del anverso, que detrás de esa cara que vemos, existe un reverso que muchas veces es muchísimo más monstruoso que lo que muestra su fase visible. Yo quiero comentarle en esta noche, si no podemos utilizar este prisma que utiliza el propio Chesterton en esta novela que se llama El hombre que fue jueves, para describir, para analizar la realidad, para indagarla. Si en este caso que hoy ha tomado estado público en estos últimos días, el caso que lo tiene a Marcelo D'Alessio, en este sentido como protagonista, si en ese caso uno no puede distinguir que existe, por lo menos de mínima, una asociación ilícita entre aquellos que son agentes de inteligencia, aquellos que son agentes de contrainteligencia, que son operadores políticos, que son operadores judiciales, hay referentes del mundo de la política, hay incluso periodistas, hay magistrados, hay fiscales. Quiero preguntarle si en todo caso lo que en definitiva termina demostrándose es que se conformó no solo una asociación ilícita, sino que además se generó una especie de andamiaje, de estructura, utilizada para la persecución política, sí, claro, pero además, a su vez, prácticamente desvirtuándose de lo que le había dado origen, utilizada también para la extorsión y para la coacción. Quiero preguntarle en esta noche si no podemos distinguir mecanismos que se han utilizado para la persecución política, que buscaron erosionar la imagen pública de muchos referentes de la política, si en gran medida no se ha servido eso de instrumentos de orden jurídico, que también buscaron generar esa persecución política, y si todo esto no nos da la pista de que existe una combinación entre cuestiones que aparentan ser legales, procesos que la justicia dictamina y que parecen ser legales, con otras cuestiones quizás mucho más relevantes, con una amplia cobertura mediática, por ejemplo, y al mismo tiempo con denuncias que no siempre están respaldadas por pruebas, donde el efecto buscado es el de la cobertura mediática y donde el efecto buscado es obviamente
el de desgastar una figura pública y perseguirla. Mire, yo quiero rescatar una paradoja que recorre toda la obra de Chesterton, pero sobre todo la de esta novela, El hombre que fue jueves, donde el espionaje, el contraespionaje, las referencias filosóficas y políticas, todo este entramado termina demostrándonos que quienes se enarbolan como parte de la justicia, quienes quieren aplicar la justicia, algunas veces, no siempre por supuesto, terminan convirtiéndose en delincuentes comunes. En esta novela, Gilbert Chesterton, un autor al que admiraba muchísimo Jorge Luis Borges, le hace decir a su protagonista, a Gabriel Simmel, agente del Scotland Yard, y lo hace preguntarse cuál es el secreto del mundo, y el propio Chesterton le hace decir a Simmel que el secreto del mundo es que vemos al mundo de espaldas, que en definitiva solo lo vemos por detrás, y que ahí radica lo que es su brutalidad, que no estamos viendo una nube, sino la espalda de una nube, y que también terminamos viendo no un árbol, sino la espalda de un árbol, pero que sobre todas las cosas en nuestra vida y en todo lo que nos rodea, muchas veces la verdad de las cosas termina apuntándonos su cara, su verdadera cara. Acompáñeme porque ya está con nosotros Jorge Alperín. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Buenas noches. Muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer. Bueno, es una noche para, creo yo, para analizar qué pasa con la justicia, cuál es el papel que tiene en la Argentina, y en todo caso, digo, lo que estamos viendo en los últimos días es que empezamos a enterarnos que existe una especie de red de espionaje, de contraespionaje, que la justicia quizás no es tan transparente como se supone que tiene que ser, y que en todo caso quienes forman la parte de la justicia, que son los jueces, los fiscales, los abogados, pero también quienes se relacionan con ella, quizás no son todos lo transparentes tampoco, ¿no? Sí, yo iría de los espías que vos comentabas con esta historia de Chesterton, iría a un ciudadano imaginario, alguien que estuvo 10 años ausente del país, es un hombre con pocos prejuicios, pero muy atento a la información, está hace semanas acá de regreso, y le llama la atención una cosa que no veía antes de irse del país, que es que el 60% o más de la información política está constituido por causas judiciales contra funcionarios del gobierno anterior en la mayoría de los casos, y denuncias de todo tipo. Entonces, el hombre piensa y dice, caramba, la corrupción que siempre tuvo una presencia en los distintos gobiernos de Argentina, en el caso de los Kirchner se ha multiplicado al infinito, para que esto sea tan presente y tan abrumador, un aluvión de causas. Una es entonces, una hipótesis del hombre es la corrupción en la gestión de los Kirchner se multiplicó al infinito. Otra hipótesis es que, bueno, no, quizás la justicia se volvió mucho más exigente, más rigurosa y más intransigente, perdona mucho menos hechos de corrupción y está embarcada entonces en una tarea de transparencia y esclarecimiento. La verdad es que para el primer caso, que se haya multiplicado al infinito la corrupción en el gobierno de los Kirchner, hay que pensar que ninguna persona en la Argentina ha sido tan investigada durante años y por tantas fuentes distintas, tantos fiscales y jueces distintos, tan investigada como la expresidenta Cristina de Kirchner, su familia y muchos de sus ministros. Es decir, con semejante grado de atención puesta por la justicia en ella y sus colaboradores y sus familiares, al cabo de tantos años no pudieron mostrar una prueba que respalde muchas de las acusaciones que se le hacen a ella. Entonces, caramba, no es tan claro que se haya multiplicado al infinito la corrupción, no hay nada probado. Segunda, la otra opción, la justicia se volvió rigurosa, intransigente. Cuando vos ves la justicia argentina con peritos truchos, con causas armadas artificialmente, con testigos también truchos, como D'Alessio mismo en algún caso, del gas natural, por ejemplo, y con arrepentidos forzados por extorsión,
no podemos decir que la justicia argentina se haya vuelto más rigurosa, más transparente. Sí. Y encima con este episodio de esta trama tan oscura de espionaje que involucra incluso a los medios, a jueces y hasta ministros, menos podemos decir que entonces la causa de que el 60% de la información política esté copada por denuncias judiciales contra el gobierno anterior, menos podemos atribuirlo a esos dos motivos. Por lo tanto, tiene que haber un tercer motivo. Para mí el tercer motivo tiene que ver, y no solo para mí, con que hay una operación que se definió incluso a nivel geopolítico desde Washington, que consiste en que para echar gobiernos populares y dirigentes populares que no son gratos a las políticas de Washington, ya no se acude a los golpes militares tradicionales que tienen un costo político muy alto después, porque producen mucho rechazo en la población, sino que se utilizan mecanismos mucho más difíciles de percibir por la población, como el medial lawfare, por ejemplo, la persecución judicial, la persecución política por medio judicial. Claro, ¿no? se utiliza el sistema judicial, en definitiva, y en todo caso lo que se busca es un efecto político de eso. Muchas veces son denuncias que por ahí no están respaldadas. Yo lo que quiero aclarar, y me parece que es importante que lo dejemos acá en claro, es que bajo ningún aspecto uno está haciendo una defensa de cuestiones que atañen a lo que es corrupción y que es un proceso, está en la justicia, digo, se está evaluando. Me parece que hay que dejar eso en claro. A partir de ahí también lo que uno puede ver, yo por lo menos lo que puedo analizar, es que, y el caso de D'Alessio me parece que lo está desnudando directamente a todo este andamiaje. Creo que sí, porque indica todo lo que estamos señalando. Es que realmente, digamos, esto llega a lugares insospechados y la verdad que había reunido un poder realmente importante, ¿no? Sí, y esto por el momento ha producido un impacto tal que paralizó el avance aparentemente de la causa de la mal llamada de los cuadernos, son fotocopias, y también dejó en silencio al fiscal Stornelli. Quedó paralizado esa causa que era la causa estrella, así como hubo una causa estrella que era la del atentado a la AMIA, que tuvo un fiscal que recibió recursos como ningún otro, y durante 12 años no avanzó, hablo de Alberto Nisman. Ahora la causa estrella era la causa mal llamada de los cuadernos, que quedó afectadísima y que no sabemos qué destino tiene a partir de las denuncias del juez Ramos Padilla. Bueno, a ver, hay dos cuestiones ahí, ¿no? El fiscal Stornelli hace 9 días que ha sido declarado en rebeldía por el juez Alejo Ramos Padilla, y por otro lado, el propio fiscal Stornelli en la causa Cuadernos pidió en principio recursos que necesita para elevar esa causa a juicio oral, y se la pidió al fiscal de Cámara Moldes, algo que de alguna manera viene a ratificar que el fiscal sigue en principio vigente, ¿no? en esa causa, cuando algunos dicen, bueno, tendría que haber actuado el procurador en todo caso. Sí, además se hace tan visible cómo el gobierno se involucra a través de distintos sectores, hasta con el pronunciamiento de 30 referentes de Cambiemos a favor de Stornelli, cómo se involucra, no disimula, en este caso la famosa separación de poderes no parece existir. En este caso no disimula el gobierno su involucramiento en la causa de Stornelli, en esta causa del escándalo que incluso involucra a la ministra Bullrich y a personajes claves de Cambiemos como Elisa Carrió y Paula Oliveto, ¿no? Bueno, hoy hay que marcar también que el titular de la AFI, Gustavo Arribas, y además la segunda de la AFI, Silvia Magdalani, estuvieron en la comisión bicameral que obviamente lo que hace es analizar las cuestiones vinculadas a la inteligencia. Y ahí reconocieron, a propósito de la división de poderes y de este tipo de cuestiones, reconocieron que 2 agentes de la AFI le hicieron una especie de visita, pero que se entienda, al juez Carzoglio en el marco de la investigación y la imputación que le había hecho a Pablo Moyano. En ese momento, en principio, hoy reconocieron, porque aparte le nombraron tanto a Rivas como a Magdaleni, le nombraron a los 2 agentes, los legisladores obviamente, y ellos reconocieron que efectivamente estos 2 agentes dicen que habían visitado al juez Carzoglio para saber más o menos por dónde iba la causa y sobre todo si esto podía disparar un paro general o no. Exacto. También hay que pensar si este escándalo que involucra tanto al gobierno va a afectarlo a partir del hecho de que en general
pareciera que la caída de imagen del presidente Macri, una caída en picada, no fue producida tanto por los escándalos de corrupción en general, sino por la pésima gestión económica. Sí. Entonces uno no sabe si ellos mismos están muy confiados en que hagan lo que hagan en materia de involucrarse en algunos escándalos como este, no los hace pagar un precio muy alto. Habría que ver, ¿no? Eso es un tema para pensarlo, pero sí. Digo, lamentablemente porque hasta quisiera que la preocupación por el costo político que esto pudiera tener los llevara a manejarse con menos desprolijidad, ¿no? Pero parece tan poco delicada, tan poco discreta la manera de moverse del gobierno, en este caso escandaloso, a lo mejor porque no tiene otra que involucrarse para que la cosa no crezca mucho más, pero al revés, me parece que sigue creciendo el escándalo. Bueno, por ahora al menos al fiscal Stornelli el gobierno le ha brindado su respaldo y por lo que parece, por lo menos hasta ahora también, va a tener recursos para seguir con la causa de Cuadernos, a pesar de que hay un juez federal, el juez federal de Dolores, que lo está llamando a indagatoria y bueno, por ahora al menos no... Eso puede pasar también. No se ha llegado. Jorge, quiero preguntarte porque vemos a los funcionarios de gobierno, en el día de ayer lo hacía Nicolás Dujovne, hoy el presidente de la Nación también, ratificar el rumbo, pero además con un énfasis y con cierta vehemencia que uno dice, bueno, a ver, que el gobierno quiera, en todo caso, generar cierta expectativa en su electorado, a mí no me parece mal, estamos casi prácticamente en campaña. Ahora, la realidad es que los parámetros de los cuales nos servimos para ver cuál ha sido el efecto de sus políticas son mayormente negativos, es decir, la pobreza, la indigencia, la desigualdad. Digo, ¿qué pensás de eso? Sí, justamente ratificar el rumbo en los días en que se conoció el preocupante indicador de pobreza, sí. Es también una cosa llamativa. No solo ratificaron el rumbo, sino que han hecho imposible a la oposición hoy en el Congreso poder establecer ciertos mecanismos de emergencia, tanto tarifaria como de recursos para los sectores más vulnerables. El tema de la pobreza, yo siento que reiteradamente se trata en forma muy errónea en los medios y demás, porque parece que la pobreza bajara o subiera cada tanto, cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. Y la verdad que la pobreza que baja o sube, en todo caso es la pobreza medida por ingresos, es decir, las personas que cubren la canasta familiar con sus ingresos o no lo cubren. Pero resulta que muchos que lo cubren y hasta pueden cubrirlo holgadamente la canasta familiar, son pobres porque viven en una villa, porque viven en una casa precaria, porque viven en una casa que no tiene piso de material, porque no tienen cloacas, porque no tienen o porque no tienen vivienda, y son pobres, y aunque ganen más arriba de la canasta familiar, e incluso bastante más arriba, no pueden llegar ni siquiera a sectores de clase media a su propia vivienda. Entonces, quiere decir que la pobreza no es un hecho que evoluciona año a año o semestre a semestre. Lo que evoluciona es si alcanzan la canasta familiar o no. Hay una cuestión estructural, decís, claro, que eso permanece en el tiempo y que es muy difícil, ¿no? Pero una persona que no aparezca en los indicadores de pobreza, no quiere decir que no sea pobre. De hecho, cuando vos tenés esas carencias estructurales en tu vida, eso va a requerir, para sacarte de la pobreza, va a requerir que muchos gobiernos de manera continuada adopten como política de Estado combatir la pobreza. Y lo curioso es que en Argentina se dice pobreza cero y nadie le pregunta a Macri ¿con qué herramientas usted va a producir la pobreza cero? Nadie pregunta. Bueno, uno podría esperar en todo caso que sea producto de las políticas que aplique el gobierno, algo que efectivamente no ha pasado, ¿no? Y que no ha pasado, es decir, no aclaran, no se ven en la obligación de aclarar que pobreza cero, para ello hay que... No hay 1000 herramientas, hay unas pocas. Jorge. Mejorarle el poder adquisitivo, invertir socialmente en caminos, en viviendas, en cloacas, etcétera, y eso lleva muchos años, contra lo engañoso que es medir la pobreza que sube o que baja cada 6 meses, ¿no? Te quiero agradecer muchísimo por estar en nuestro programa. Gracias a vos. Ha sido muy amable. Ya está con nosotros Javier Faroni, que es productor teatral y diputado provincial. También ya está Ricardo Forster con nosotros. En minutos lo vamos a tener aquí sentado en nuestra mesa. Ahora vamos a ver un pequeño informe a propósito de los artistas y un cuestionario político muy particular. Estamos
estamos haciendo un juego. Yo tiro frases con opciones y vos me tenés que decir quién lo dijo. A Macri le hago un golpe de estado en 2 días. ¿Lo dijo el neonazi Biondini? ¿Lo dijo Aldo Rico o lo dijo Elisa Carrió? ¿En 2 días tiró? Sí. ¿Biondini o Rico? No. Aldo. No. ¿No? Por lo capcioso supongo que Elisa Carrió. Elisa Carrió lo dijo. ¿Me queda Biondini o Carrió? ¿O el... No, ¿lo dijo Carrió? Correcto. Fue la que mandó a residir en la casa, como si fuera la Casa de la Moneda. ¿Carrió en serio tiró? No puedo hacerle un golpe de estado al presidente en los 2 días. Me arrepiento de haber votado a Macri. ¿Lo dijo Luis Majul, Alfredo Leuco o el ex titular de la UIA, Héctor Méndez? Se lo dijo Facundo Mane, que fue lo peor de todo. Porque si ese llegó a esa conclusión, que queda para mi tío Quibobaldo, que hace bobinado de motores. Y debe estar entre Leuco y Méndez. Me matás, paso. Lo dijo casi todo el pueblo argentino. Correcto. Si tuviese que jugar por uno, Leuco. ¿lo votó Macri? ¿Eh? ¿Lo votó Macri? ¿Qué sé yo? Y de las opciones que te di, Majul, Leuco o Héctor Méndez. Leuco. No. Majul, no. Lo dijo Héctor Méndez. Correcto. ¿Se arrepiente de votarlo al presidente? Esa es la pregunta. Sí, sí. Creo que hay una gran impericia. El mejor equipo es el peor equipo. El mejor equipo de los últimos 50 años, usted dice que es el peor equipo de los últimos 50 años. Sin duda. ¿Quién pidió cerrar C5N? ¿Marcos Peña, Marcelo D'Alessio o Jorge Lanata? ¿Quién fue? Jorge Lanata. Sí, boludo. Lanata. Pero no creo que haya pedido que cierre. ¿Jorge Lanata? Correcto. ¿Viste? 3 de 3. Hoy mismo hay un ejemplo increíble. Canal C5N está quebrado y sigue saliendo al aire. Bueno, esto tampoco me parece bien. Sinceramente, yo creo que si una empresa tiene que cerrar y se acabó. Y bueno, si tiene que cerrar, que cierre. ¿Que cierre? ¿Eh? ¿Que cierre? Que cierre una empresa que tiene que cerrar. Y si no, ¿cómo se hace? ¿De trabajadores? Y bueno, si tiene que cerrar, que cierre. Qué loco, ¿no? Porque uno de los peores pecados que cae un tipo del oficio es el ser corporativo. Pero nunca ser traidor con el oficio. Saludo a los muchachos. Mi corazón con ustedes. Bueno, ahí los actores, algunos de ellos opinando del contexto político. Bueno, es muy impresionante cuando alguien dice, si tiene que cerrar, y si no, ¿cómo se hace? Bueno, es casi una tautología lo que está planteando, es verdad sobre verdad. Obviamente es indiscutible si uno lo plantea en esos términos, pero estamos hablando de un medio de comunicación de 400 personas. Realmente, a veces hay muy poca sensibilidad, ¿no? Señor Javier Fabroni, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, productor Julián. teatral, diputado provincial por el Frente Renovador. Te lo voy a preguntar como actor, productor teatral, empresario en general. ¿Tienen que los actores meterse en política? ¿Te parece que sí, Yo que siempre no? dije que sí. Sí. Me parece sano, bueno. También opino que los medios tienen que estar más abiertos a decir cómo opinan políticamente y eso. Yo estoy muy de acuerdo en que los actores digan o opinen o participen políticamente, sí. Digamos, ¿te parece la política una herramienta interesante? ¿Te parece que sirve? A mí sí, me parece muy interesante, me gusta y me gusta también escuchar a los actores hablar de política. Suena un poco naif, ¿no? Que te preguntes si la política te parece una herramienta interesante, cuando en realidad, digo, si hay una herramienta, creo que la única de transformación social es esa. Totalmente. Digamos. No hay otra. Totalmente. Pido disculpas por para por bien lo o para inocente mal. del planteo. Para las dos. Claro, para pero, transformar bien o transformar mal. Pero ¿sabes por qué te preguntaba eso? Porque me quedo pensando que en gran medida el gobierno de Cambiemos accede al poder bajo el planteo de que son apolíticos. Y en realidad, digo, ser apolítico es una posición política en definitiva, ¿o no? Yo no creo que, hay muy pocos apolíticos en Argentina. Todos somos, todos estamos empapados de políticas, cualquier ciudadano. El hecho de tomar a lo mejor la iniciativa y participar no te transforma en apolítico porque venís de otro lado. Me parece que todos tenemos una ideología, un pensamiento, e incluso todos tenemos las ganas de que le vaya bien, a todos. Y no creo que, independientemente que estoy muy lejos de opinar a favor del gobierno, no creo que lo que hicieron lo hicieron
adrede. Me parece que a lo mejor no sabían, no pudieron y un montón de cosas que le podemos... Le das el beneficio de la duda. Le doy el beneficio, pero la realidad la vemos día a día y es concreta. Mira, la realidad, acá tenemos un pantallazo por las dudas, ¿no? Digo, la opinión de que si lo hicieron adrede o esto, digo, ya es poco interesante cuando la gente no tiene para comer, o cuando la pobreza sube, o cuando no le alcanza el laburante, o cuando no puede pagar la luz. Digo, ya no importa eso. Los resultados son los que valen política. Y desde la política, ¿qué te parece que hace falta para transformarle la vida a la gente, para mejorarle la vida a la gente, que obviamente... Uy, a mí yo lo que siempre me cuesta ver en la política es el sentido común. Ah, ¿cómo es eso? Y es que me parece que la política no aplica el sentido común de la gente. Digo, no aplica la facilidad de la gente para el día a día, aplicando el sentido común. Siempre tiene una vuelta de rosca más, y cuando las cosas son más simples, me parece, para hacerle la vida más simple a la gente. Eso es siempre lo pensé de la política. Veo como que no... Digo, a lo mejor tengo una visión muy práctica de las cosas por donde me desempeño, por ser un empresario, por toda la vida lucharla y pelearla, de los 12 años que trabajo en un sector privado, y a lo mejor aplico el sentido común a las cosas. A lo mejor en la política, según mi modesta opinión, creo que aplicando el sentido común de las cosas, a lo mejor sería más fácil lograrle a la gente pasarla mejor y vivir mejor. Hay una conexión entre el teatro y lo social, entre el teatro y, en todo caso, y lo político. Digo, el teatro es social, claro. El teatro social. En nuestro país, sí, obviamente. Y en un país, además, donde el teatro no lo consume la clase alta. El teatro de nuestro país lo consume la clase media. Por eso hemos bajado notoriamente la venta de entradas en el último año y medio, porque la más golpeada es la clase media, que es nuestro público. ¿Pero qué lectura haces, digamos? Hay un sector de la sociedad que sí consume cultura y hay otro, un sector quizás que tiene mayores ingresos, que no consume cultura, decís vos. No. Digo, la cultura en la Argentina la sostiene la clase media. Independientemente de lo que se ve o lo que se cree que la gente de clase alta consume cultura, es la clase media baja que más quiere consumir cultura. Obviamente que cuando el bolsillo está flaco, más le cuesta, eso desde ya. Pero quien defiende más, en el caso nuestro, el teatro, es la clase media, sin lugar a dudas. ¿Y cómo está el teatro hoy, digamos, si tuvieses que hacer algún tipo de diagnóstico? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a la gente? Nosotros estamos caídos, pero no es ni más ni menos que cualquier caída que puede tener cualquier pyme y la que escuchan todos los días acá. Y obviamente que el espectáculo, el entretenimiento, es de lo primero que se siente la crisis, porque es lo primero que la gente saca de la lista de necesidades, obviamente, ¿no? Entonces sí, nosotros estamos caídos ya desde el año pasado, concretamente en 2019, con relación a 2018, en los 3 primeros meses caímos un 12%, y esto sumado a que el costo de entrada nosotros la pudimos subir solo un 14%. Cuando tuvimos una inflación de casi 50%. La del año pasado, decís. Sí, claro, verano contra verano hay un 14% más de aumento de las entradas nada más, cuando la inflación fue... O sea que la caída es mucho más todavía para nosotros que ese 12%, que te digo que es en venta de entradas. En venta de entradas. ¿Cambian los espectáculos que uno piensa para este contexto? Digo, ¿se pone más énfasis en algún tipo de espectáculo que en otro? Bueno, mira, el teatro tiene una particularidad de que somos muy arriesgados. Por ejemplo, hoy hay un diario que tiene en la tapa el fenómeno de las comedias musicales en Argentina, con 14 comedias musicales por estrenarse este año. Hay 14 la comedia musical es el espectáculo más caro que hay para producir. Con una comedia musical haces 6 comedias, a lo mejor de living, comedia de situaciones. Y sin embargo seguimos apostando. Estrena Cabaret, estrena White, yo tengo Chorus Line, digo... El teatro tiene una particularidad, que en las épocas de crisis no se esconde. Pero esto siempre fue igual. Y apostamos, siempre nos jugamos a salir para adelante. ¿Hay algo en los argentinos que hace que uno aspiracionalmente quiera sostener en ese consumo de cultura, en los libros, en el cine, en el teatro? Quien ha recorrido algunas ciudades del mundo se da cuenta que la Argentina tiene una oferta teatral que creo que debe haber pocas ciudades en el mundo que la tienen. Sí. Por suerte estamos dentro de las 5 ciudades más importantes del mundo teatralmente, no solo en cantidad de espectadores, sino en calidad. Esto es un logro que hace toda la actividad cultural, y todos los que hacemos cultura, que hacemos teatro, estamos muy orgullosos de eso. No es fácil mantener en un país con tantas montañas rusas una actividad tan potente. Esto está sostenido
en base a que tenemos un pueblo teatral, un pueblo que consume cultura, esto está claro. Y no solo en Capital, en todo el país. En todo el país. En cualquier pueblo más minúsculo de Salta, de Jujuy o de Tierra del Fuego, vos vas a encontrar un teatro con un centro cultural, un grupo de teatro que hace teatro, y en el caso nuestro, que hacemos recorrida por todo el país. Quiero preguntarte, ¿sabes qué? De pronto se me ocurre el tema del humor político, ¿no? Digo, porque muchas veces el teatro recoge justamente esta herramienta o este instrumento que en algunos momentos de la vida argentina, Alberto Olmedo, hay grandes capocómicos que han tocado el mundo de la política, pero digo, ¿hoy es difícil hacer humor político en la Argentina? Sí, prácticamente ha cambiado mucho eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo porque que la ves? gente ya no va a ver al teatro a lo mejor lo que vio durante todo el día en los programas de televisión o leyó en las redes. Eso ya tiene toda la información. Es como que queda, digamos, todo lo que puede decir a la noche ya lo escucharon. Sí, en las épocas a lo mejor de crisis o de periodos sociales convulsionados, la gente se tira al humor, básicamente. Eso sí se nota. Pero un imitador de Macri, por ejemplo, en el teatro, la gente no le gusta, decís vos. Ni de Macri, ni de... No, de cualquiera, digo, pero el presidente siempre es... No, ya en una época sí había los imitadores, eran un fenómeno. Hoy ya están un poco máximo los que imitan políticamente, ya no tienen gran aceptación. ¿Cambió la percepción de la familia en función de lo que es la política y ya quizás no nos genera tanta gracia la política, no nos hace reír tanto? No, lo que pasa es que la política la sufre todo el día, las 24 horas. O sea, es un sufrimiento ya la política. Y no, digo, para la gente que no va al supermercado, llena el changuito y le sale lo que le sale. Ya no se ríe. Digo, lo que quiere hacer con el político es ahorcarlo, no quiere ir a la noche a escuchar un chiste del político, me imagino. Entonces, ya cambió eso. Y me parece también que los medios cambiaron. Digo, hoy los imitadores están en los programas de radio. Sí, están en la Desde radio. las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y te imitan a todos los políticos. Es muy difícil después ir y pagar 600, 500, 700 pesos una entrada al teatro para volver a escuchar lo mismo que tenés gratis, ¿no? También eso hizo cambiar un poco eso. Javier, ¿cómo imaginás que se viene el año político en la Argentina? Hay un contexto sumamente complicado. El gobierno que en las últimas horas ratifica en la figura del ministro de Hacienda, en la figura del presidente Macri, el rumbo. El presidente Macri en las últimas horas también que dijo hay que acelerar el rumbo. Y en el medio lo que vemos son declaraciones de los candidatos o de los precandidatos, Sergio Massa, Roberto Labaña, que todavía no ha dicho si va a ser candidato o no. Cristina Fernández de Kirchner en general se mantiene con cierto silencio, pero el presidente Macri sí, incluso le ha marcado a María Eugenia Vidal en el día de hoy, si no me equivoco, en el día de ayer, que ella tendría que ir para candidata en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿cómo ves ese mapa? Yo, desde una visión más de ciudadano común, lo veo triste. Me parece que estamos siempre discutiendo sobre lo mismo, que no estamos poniendo el foco en la realidad de la gente, seguimos pensando en una elección de agosto, cuando la gente no tiene para pagar la luz en el mes de mayo. Claro. Entonces me parece que no. Está muy lejos de decir Está muy lejos y además me parece que hoy discutir quién va a ser candidato, quién no va a ser, quién va a ser presidente, cuando la gente no tiene para comer, digamos, no tiene lugar, no tiene lugar, digo, preocupémonos cómo hacemos para llegar a fin de mes y para que la gente tenga. Después, sí, yo obviamente que me gustaría que no fuera candidato uno, que no fuese el otro, que la política tenga renovación, pero eso es una cuestión personal. Para mí, si Macri es candidato y si Cristina Kirchner es candidato, es el fracaso de la política. A mí me gustaría más un candidato de gente joven, nuevo, incluso de esos sectores, pero es una visión personal. Después, cuando ves los números y ves que tal o la gente opina distinto, me saco el sombrero y respeto y no te queda otra, pero personalmente me encantaría una renovación de la política. Me parece que sería un gran logro de esos mismos espacios generar una Vidal, un Lustó, un Massa, un Urtubey, un Uñac. Me parecería maravilloso para la Argentina, gente nueva, con visión, mirando para adelante, diferente, achicaría la grieta. Pero bueno, es una visión de un ciudadano, ¿no? Javier Faroni, te quiero agradecer muchísimo. No, ha favor, sido muy amable. ¿Te sentís cómodo? Sí, más o menos. La tele le escapo, no soy como el maestro que tiene mucha parla. Ya lo tenemos a Ricardo Foster en minutos nada más. Y a propósito, le vamos a mostrar esto. Mire, esto decía el presidente de la Nación ratificando el rumbo en el día de hoy. Esta Argentina que estamos construyendo va en serio, sin atajos, sin soluciones mágicas, que cuesta, claro que todo lo que es para siempre, todo lo que vale la pena cuesta. Sé que hemos tenido un año muy difícil, los últimos 12 meses desde abril del año pasado
que giró el mundo y nos quedamos sin crédito, nos obligó a acelerar el proceso de reformas y de buscar equilibrios macroeconómicos serios, pero hoy estamos en el camino correcto, estamos haciendo lo que va a ser bueno para nosotros y especialmente para nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, el presidente Macri, este es el camino correcto, hay que seguir, digamos, prácticamente no se ha cambiado el argumento. A ver, me parece que a lo largo de ya prácticamente... No te presenté 2 veces en el programa y no te presenté recién, te pido disculpas. El señor Ricardo Foster. Un gusto. Digo, el camino recorrido hace inverosímil que Macri se plantee una alternativa porque ya está atrapado en su propio proyecto. Su proyecto no tiene salida. Su proyecto es un proyecto de endeudamiento del país, es un proyecto de desindustrialización, de destrucción del poder adquisitivo del salario, de lo que él llamaba el costo salarial. Su proyecto es romper los lazos de la Argentina con otra idea de región. Su proyecto es terminar con 70 años de disputa entre quienes defienden el estado de bienestar, una distribución más justa de la riqueza, y quienes imaginan una Argentina para pocos, ligada a intereses financieros globales. Entonces, desde esa perspectiva, el macrismo tiró de la soga de tal manera que hoy se está ahorcando, pero al mismo tiempo está lastimando muy brutalmente a la sociedad, al conjunto, yo diría, amplísimo de los argentinos. No todos, porque siempre están aquellos que son parte del privilegio, aquellos incluso que pueden vivir de la especulación financiera o del negocio de servicios o de la energía o de lo que fuere, pero la inmensa mayoría que van desde los trabajadores asalariados, los precarizados, los desocupados, a los pequeños y medianos industriales y comerciantes y los profesionales, hoy creo que casi nadie puede decir que se siente más o menos bien en la Argentina. No puede cambiar el rumbo porque ya está atravesado por un mandato que viene del Fondo Monetario Internacional, por una lógica, voy a usar un concepto quizás que parece antiguo, de clase. Es decir, tiene una concepción. ¿Es un gobierno de clase? Absolutamente. No es un gobierno de 3 tipos nada más, no nos confundamos. Es un gobierno que tiene que ver con un proyecto ligado en términos globales a lo que es el neoliberalismo, que tiene que ver con un lugar totalmente periférico de la Argentina, que tiene que ver con la banca internacional, con los intereses de Estados Unidos en la región, con los sectores más concentrados de la exportación agropecuaria, y que por lo tanto piensa una Argentina sumergida en una lógica del vasallaje. El argentino y la Argentina, desde las épocas del primer peronismo, construyó una conciencia muy igualitarista y de mucha rebelión frente a las avanzadas sistemáticas que las derechas intentaron para frenar justamente la continuidad de esos derechos históricos. Los 70 años de nuestra historia tienen que ver con este conflicto. Macri, que es alguien que proviene del cardenal Newman, de aquellos que medraron con el Estado, es una paradoja terrible que a 2 semanas de la muerte de su padre, después de haberlo elogiado, haya dicho que debía haber dado cuenta de su gestión como delincuente, ¿no? Él debería dar cuenta de que no solamente ha heredado los bienes de su padre mal habidos, sino que, como él mismo lo dijo en otro contexto de su biografía, fue parte importante justamente del entramado empresarial de los Macri con el Estado. Entonces, no hay otra perspectiva para Macri. Macri se va a ir, estoy convencido que se va a ir el 9 de diciembre, va a entregar el mandato, la presidencia el 10 de diciembre, va a dejar a una Argentina muy lastimada, muy lesionada, y creo que ahí está también un punto clave para discutir la cuestión de la oposición, de las candidaturas, porque a mí no me interesa solamente, claro que me interesa, primero hay que ganar las elecciones, pero me preocupa muchísimo, aparte de ganar las elecciones, la enorme responsabilidad que va a tener quien sea precisamente elegido o elegida por el pueblo argentino. ¿Te parece que va a ser un gobierno que va a tener muchas limitaciones, que no se puede comprometer a mejorarle la vida a la gente? Yo voy a arriesgar lo contrario, ¿no? Yo creo que en los momentos, en los 90, el triunfo del neoliberalismo
era haber convencido a gran parte de la sociedad y también de los economistas, de los cientistas sociales, de los politólogos, del sentido común de la gente, que el mundo ya iba en una sola dirección, que se había derrumbado cualquier alternativa a ese capitalismo con una potencia salvaje que arrasó todo a su paso. Sí, el mundo era eso. El mundo era eso, economía global, libertad, de salir al mundo. Bueno, me parece que, por suerte, eso ya no es lo que acontece ahora, aunque hay una tendencia, uno la escucha mucho, a, de nuevo, la inexorabilidad, el condicionamiento, dejan el país tan arruinado que no hay nada que hacerle, o aquellos que vuelven a decir, a la política tienen que venir los jóvenes. Yo me acuerdo, vos sos más joven que yo, pero en la famosa elección del 73 hubo un partido que se llamaba Nueva Fuerza, del liberalismo, que después iba a ser Alzogaray y la UCD, pero en ese momento era Chamizo. Y la Nueva Fuerza se presentaba como la juventud. Y había otro candidato, que era un militar, que también se presentaba como el presidente joven porque tenía menos de 50 años, tenía 50 años, una cosa así. Ezequiel Martínez. Ezequiel Martínez, presidente joven. La juventud, si no es rebelde, si no es iconoclasta, si no es subversiva en el sentido de creadora de mundos, en realidad no es ningún valor salvo una cuestión biológica. Claro. Yo creo que se trata de ensamblar. Son las ideas, ¿no? Son las ideas. En definitiva. Y me parece que en momentos, a mí me interesó mucho lo que planteó el supuesto futuro ministro, si Corbyn gana las elecciones en Inglaterra, ministro de Economía en las sombras, cuando dijo, ante una pregunta del periodista que le dice, ¿pero usted no le teme a que las políticas de los partidos conservadores, del neoliberalismo, dejan a Gran Bretaña ya exhausta? Y él dice, no, nuestra responsabilidad se duplica porque tenemos que estar a la altura de doblar la apuesta respecto al proyecto neoliberal. Es decir, tenemos que tener la imaginación, el coraje, la decisión, la inteligencia, la voluntad política de atrevernos a ser tan radicales como han sido ellos. Porque el neoliberalismo fue terriblemente radical, no en el sentido del partido radical, sino de transformar estructuras, y prácticamente nosotros, que deberíamos ser los herederos de los que de verdad piensan que hay que transformar estructuras para hacer diferente la sociedad en beneficio de las grandes mayorías, nos hemos convertido en conservadores, nos hemos como... ¿Se ha trabajado en el sentido común? Es decir, lo que uno percibe hoy como sentido común es parte de la creación del neoliberalismo, decís vos. Absolutamente. Cuando yo lo escuchaba al anterior invitado haciendo un elogio del sentido común, el sentido común puede ser espantoso, el sentido común puede ser racista, puede ser discriminador, puede ser, como ha sido a lo largo de gran parte de la historia de la humanidad, machista. Si pensáramos en el sentido común, no hubiéramos podido inventar la física moderna, porque para el sentido común el sol sale todas las mañanas, y un Copérnico, un Galileo, eran personajes esotéricos que no pensaban desde el sentido común. Y la política tiene que encontrar, o el lenguaje de la política, tiene que encontrar, por supuesto, los lazos con aquella dimensión del sentido común que trabaja con la imaginación, que también está, por supuesto, en disputa con el orden de las cosas, y que también tiene que ser capaz de transmitirle a la sociedad que tiene una capacidad de invención, de proyecto y de transformación, y que esa transformación no es cualquier transformación, porque las palabras si no son abstractas. Para mí transformación es reconstruir el Estado en el sentido de su responsabilidad social, reconstruir una lógica del trabajo. Mira lo que te voy a decir, yo no comulgo con la idea de que el ser humano nació para trabajar exclusivamente. Yo creo que una sociedad que se transforma tiene que liberar cada vez más al ser humano de la opresión del trabajo. Pero primero tenemos que hacer más igualitaria la sociedad, más potente la creación de riqueza sin arruinar la naturaleza, ser capaces de utilizar las tecnologías no para que nos devoren, sino para que sirvan para esa transformación, sabiendo que las cosas no son sencillas. Todo esto me lleva a que yo creo que ese frente patriótico que hay que construir en Argentina para ganar las elecciones tiene que tener ideas, inteligencia, coraje, y no cualquiera da el piné para hacerse cargo de una Argentina que va a demandar muchísimo, muchísimo. Pero los tiempos de crisis también son tiempos para revisar muchas cosas, para atreverse. Yo recuerdo, hay una escena maravillosa del Rey Lear, ¿no?, de Shakespeare, el rey desnudo bajo la tormenta, dice, por fin entiendo de qué va la vida. La Argentina del 2002
Por ejemplo, en la Argentina en 2002 estallaron las matrículas de las facultades de humanidades, letras, antropología, filosofía, historia, de a miles, cuando ya no había pragmatismo que garantizara nada, ni ingeniería, ni medicina, ni abogacía que garantizara el trabajo. Se liberaron, por ejemplo, las vocaciones. Claro. Es decir, hay momentos a veces oscuros de una sociedad donde emerge la luz, emerge la intensidad. Este es un momento muy difícil, gravísimo, gravísimo. La Argentina se juega los próximos años, el nivel de destrucción es muy grande, lo que yo percibo en la calle es un dolor muy grande, es una tristeza muy profunda, y creo que hay una responsabilidad de quienes han hecho de la política una vocación, que esa vocación no sea una profesionalización abstracta o puramente pragmática, sino que sea una vocación transformadora de verdad, ¿no? Ricardo, te quiero agradecer muchísimo tu presencia en este programa. Te comprometo para otro programa. Por supuesto. Una última cosa. Sí, claro. Yo sé que es exigirle demasiado a Cristina Fernández de Kirchner, porque ella ya pagó un precio muy alto por su responsabilidad histórica, pero en lo personal creo que por lejos es la única dirigente en condiciones de enfrentar el desafío, coraje, valentía, decisión y capacidad para transformar el país. Ojalá que pueda, ojalá que se den las condiciones para que sea candidata. Muchas gracias, Por nada. ha sido muy amable. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche aquí en C5N. Muchísimas gracias.